Buenos días. Vamos a empezar repasando, haciendo un muy breve repaso del modelo de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia y agregando algunos ejemplos. Recordemos que este modelo se desarrolló utilizando mediciones de ángulos de enlace de moléculas sencillas para proponer una serie de reglas que cumplían todas esas moléculas. Entonces, esas reglas después eran aplicadas a moléculas desconocidas para poder predecir su geometría molecular. Les dejo acá las reglas, pueden pausar el video para leerlas detenidamente. Y vamos a ver cómo se hace en la práctica. Vamos a ver tres ejemplos, no los voy a desarrollar detenidamente, pero lo que pueden hacer ustedes es ir pausando el video, resolviéndolos y después ver las soluciones. Entonces, lo primero que hacemos es establecer las estructuras de Lewis y contar las zonas de alta densidad electrónica que rodean al átomo central. En el primer caso, en el dióxido de nitrógeno, esa es su estructura de Lewis, y en los otros dos casos tenemos las siguientes estructuras, con las respectivas zonas de alta densidad electrónica. Después, identificamos la geometría electrónica de acuerdo al número de zonas de alta densidad electrónica. Eso nos da, para el dióxido de nitrógeno, que son 3 zonas, una geometría trigonal plana, y para las otras dos moléculas, que tienen 6 zonas de alta densidad electrónica, nos da una geometría electrónica octaédrica. Una vez que tenemos la geometría electrónica, definimos la geometría molecular, considerando las posiciones en las cuales hay unidas átomos. En el dióxido de nitrógeno, unimos los dos átomos y nos da una geometría molecular angular. En el caso del tetrafluoruro de xenón, nos da esa geometría. Y fíjense que si bien en el primer caso es indistinto donde coloquemos los dos átomos, siempre nos va a dar angular, con el mismo también ángulo, en este caso podríamos pensar por qué no unir algunos de esos 4 átomos de flúor en las posiciones axiales, que son la de arriba y la de abajo. La respuesta a esto es que tenemos que recordar que los pares de electrones solitarios repelen con mayor intensidad a los otros pares de electrones. De forma que ubicándolos en las posiciones axiales, esa repulsión se minimiza y la energía de la molécula es menor. Por eso es que se ubican en esas posiciones y no en las ecuatoriales. Esto nos daría una geometría molecular plano cuadrada. Finalmente, los 6 átomos de flúor se ubican uno en cada una de las zonas de alta densidad electrónica y nos da una geometría molecular octaédrica. Ahora vamos a identificar la polaridad, que es lo último que hemos visto, donde recordamos que se forma cuando se unen dos átomos de distinta electronegatividad. Así que en el caso del dióxido de nitrógeno tenemos dos momentos dipolares que apuntan hacia los átomos de oxígeno. Si hacemos la suma vectorial de los momentos dipolares de cada enlace para obtener la polaridad de la molécula, el momento dipolar neto, vemos que tiene un momento dipolar que apunta hacia abajo y que eso hace que la molécula sea polar. En el caso del tetrafluoruro de xenón, los 4 momentos dipolares se cancelan entre sí, que es una molécula simétrica. Eso me da un momento dipolar neto, es decir, la sumatoria vectorial de todos, igual a 0, y es una molécula no polar. Finalmente, el hexafluoruro de azufre, que también es una molécula simétrica, tiene 6 momentos dipolares, todos se cancelan entre sí para dar un momento dipolar neto igual a 0 y hacer que la molécula sea no polar. Les dejo una tabla de momentos dipolares para que tengan idea de las magnitudes que se manejan en esta variable, ¿sí? Y que es muy importante saber no solo el concepto de la variable, sino también su magnitud. Eso nos permite, cuando resolvemos, por ejemplo, un problema de momentos dipolares, una vez
realizada la operación matemática y obtenido un resultado, poder analizar críticamente y ver si ese resultado tiene sentido físico. Nos diera, por ejemplo, un momento dipolar de 2500, deberíamos saber que no es correcto. Hasta ahora hemos visto que el modelo de Lewis y el modelo de repulsión de pares de electrónicos del nivel de valencia, que se basa en el de Lewis, no pueden predecir ni los ángulos de enlaces correctos ni ciertas propiedades, como por ejemplo el paramagnetismo del oxígeno o incluso algunos compuestos deficientes en electrones. Además de esto, son modelos de electrón localizado, lo que significa que los electrones se ubican exactamente entre los dos átomos que se están enlazando. Pero, de acuerdo a la dualidad onda-partícula, ahora sabemos que no podemos describir con precisión infinita dónde está la ubicación de un electrón dentro de un átomo, sino que más bien lo que tenemos que considerar es una probabilidad de encontrarlo en una región. Eso es lo que llamamos orbital. Así, vemos que es necesario movernos a un nuevo modelo donde se pueda predecir numéricamente tanto los ángulos como las longitudes de enlace y las propiedades de la molécula, pero ahora en términos de una descripción de la mecánica cuántica de la distribución de los electrones en los enlaces. Eso es lo que hace la teoría del enlace de valencia. Se desarrolló a partir de 1927 y es una descripción del enlace covalente, pero ahora en términos del solapamiento de los orbitales atómicos. Si bien es un modelo de enlace localizado, los enlaces no están exactamente localizados entre los dos átomos, sino que se ubican en orbitales. Por supuesto que detrás de la teoría del enlace de valencia hay una matemática muy compleja, así que acá solo vamos a ver los conceptos fundamentales. ¿Cómo se forma un enlace de acuerdo a esta teoría? Vamos a considerar primero los dos átomos de hidrógeno, cada uno con su orbital s, para luego considerar la molécula de hidrógeno donde están ambos átomos enlazados y compartiendo sus electrones. Como dijimos, esta teoría se basa en el solapamiento o en la superposición de los orbitales para formar un enlace. Entonces, a la derecha tenemos el esquema de los orbitales 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno, en el ítem A, separados infinitamente, y a la izquierda tenemos un gráfico de cómo cambia la energía potencial en función de la distancia entre los núcleos de esos átomos, o sea, la distancia internuclear. Inicialmente tenemos los dos átomos infinitamente separados con una energía igual a 0. En el ítem B, a la derecha, vemos que a medida que se acercan los átomos, sus orbitales se empiezan a solapar, es decir, superponerse. Noten que los electrones están apareados. Y si seguimos acercando los núcleos, llegamos hasta una distancia que llamamos distancia de equilibrio, y que es la distancia de enlace, que en este caso es de 74 picómetros. Si siguiéramos acercando los átomos y haciendo que se solapen aún más sus orbitales, entraría en juego la repulsión entre los núcleos y entre los electrones, y eso haría elevar muchísimo la energía. De forma que tampoco conviene hacerlo, sino más bien quedarse en lo que llamamos una distancia de equilibrio, que sería nuestra distancia de enlace. Vamos a ver varios ejemplos de cómo trata de predecir esta teoría la geometría molecular. El primero es el de la fosfina. Entonces lo que hacemos es identificar primero los electrones de valencia. En el caso del fósforo, tiene la capa 2 cerrada, que es la configuración electrónica del neón, y tenemos 5 electrones de valencia, que son los 2 electrones S y los 3 electrones P. Ahí tenemos 3 electrones ubicados en orbitales P. Y por otro lado tenemos el átomo de hidrógeno con su orbital S. Vemos la geometría de los orbitales P, el orbital 1s, y hacemos que se solapen
cada uno de los átomos de hidrógeno con uno de los orbitales p del fósforo, donde ya hay un electrón. El resultado es lo que ven a la derecha, donde debería ser la molécula de fosfina de acuerdo a esta teoría. Pero, si describimos su estructura, vemos que debería ser una pirámide trigonal con ángulos hidrógeno, fósforo, hidrógeno de 90 grados. Sin embargo, experimentalmente los ángulos que se observan es de 93,8 grados. Es decir, que la teoría no puede predecir correctamente estos ángulos. En este caso es lo mismo, en lugar del átomo de fósforo es el de azufre. Vemos su configuración electrónica, donde vemos que tiene dos orbitales p semiocupados, que son los que vamos a utilizar para combinarse con dos átomos de hidrógeno para dar la molécula. A la derecha vemos el resultado y nuevamente vemos que, según la teoría, debería dar una molécula con ángulos hidrógeno, azufre, hidrógeno de 90 grados. Pero el ángulo experimental me indica que es de 92,1 grados. La teoría no puede predecir tampoco esta molécula. Análogamente, como el oxígeno y el azufre pertenecen al mismo grupo, tenemos una configuración electrónica con dos orbitales p semiocupados que se combinan cada uno de ellos con un átomo de hidrógeno para dar una molécula que también debería ser con geometría con los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno de 90 grados, pero experimentalmente se encuentra que la molécula de agua tiene un ángulo de 104,5 grados. La teoría sigue fallando. Finalmente, vemos la molécula de metano, donde tenemos la configuración electrónica de valencia del carbono a la izquierda, la del hidrógeno a la derecha, y de acuerdo a esa configuración, con dos orbitales p semiocupados, esperaríamos que el carbono se enlace con dos átomos de hidrógeno para dar la molécula CH2 con un ángulo de 90 grados. Acá la teoría no solo falla en el ángulo, sino que esa molécula ni siquiera existe. Entonces, lo que se ve en cambio en las medidas experimentales es que el carbono forma 4 enlaces con ángulos equivalentes de 109,5 grados, es decir, con una estructura tetraédrica. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Bueno, la primera idea que surgió fue, ¿por qué no promover uno de los electrones 2s del carbono a un orbital 2p que está vacío, ¿sí? De esa forma, y así tener 4 orbitales semiocupados que se podrían combinar con 4 átomos de hidrógeno y formar los 4 enlaces que se observan experimentalmente en el metano. Pero acá surgen dos problemas en principio. Primero, que esos enlaces formados serían distintos, porque en un caso sería un orbital S del carbono con un orbital S del hidrógeno, y en el otro caso serían orbitales P del carbono con orbitales S del hidrógeno. Pero además de eso, la predicción de la teoría sería que se formaría una molécula con 3 enlaces carbono-hidrógeno a 90 grados entre sí, más un enlace carbono-hidrógeno del orbital S con el orbital S. Esa geometría no se observa, sino que lo que se observa es una geometría tetraédrica con 4 ángulos de enlace iguales y 4 enlaces iguales. O sea que la teoría tampoco funciona con ese agregado o ese concepto nuevo. Entonces, como conclusión de todos estos ejemplos, vemos que las geometrías que se observan no pueden ser explicadas solamente en términos del solapamiento de los orbitales atómicos, como propone esta teoría, sino que es necesario un concepto nuevo. Este concepto es el de hibridación o hibridización, que significa la combinación de orbitales atómicos que tienen energía similar para dar orbitales híbridos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.